Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Pero en este mes vamos a entender el destino. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre el propósito y el destino? Propósito es entender tu asignación y la labor que Dios determinó para tu vida en esta tierra. Entendimos el mes pasado que Dios nos predestinó y nos apartó para un propósito, para una asignación específica. Pero en este mes de abril vamos a entender cuál va a ser el punto de llegada con ese propósito. La palabra destino viene de dos palabras en el hebreo y en el griego que nos permiten entender qué es lo que vamos a estudiar. Cuando tú estudias la palabra destino, en el hebreo tiene una connotación positiva, viene de la palabra ya'ad. Ya'ad. Si me ayudan con la presentación que está. Diga conmigo ya'ad. Ya'ad, la primera es Ya'ad. Ya'ad es la siguiente, la primera es Ya'ad. Ya'ad significa, ojo con esto, ruta o camino a seguir. En el original la palabra destino es Ya'ad, ruta o camino a seguir. ¿Qué quiere decir esto? Que tu destino tiene que ver con la ruta que te va a llevar a un norte específico de Dios. Pero esa palabra Ya'ad también se refiere al camino correcto que va a permitir que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Ya'ad. Ahora, en el griego, la palabra destino viene de la palabra proginosko. Significa un conocimiento previo o un conocimiento de antemano, un conocimiento divino que Dios ya había establecido de lo que tú ibas a hacer en esta tierra. Entendiendo este concepto de destino, podemos afirmar que tu destino no es para el fracaso, que tu destino no es para el desacierto ni para la desilusión. Entendemos entonces que hay un previo conocimiento que te permite afirmar que tu punto de llegada y tu destino va a ser un destino de gloria. Incluso los que en la Biblia pudieron alcanzar los propósitos establecidos de Dios en la tierra para sus vidas fue porque entendieron su destino. Marcos capítulo 1 versículo 35. Vamos a encontrar el ejemplo que más tenemos que seguir en la Biblia, que es el ejemplo de Jesús. Porque en estos versículos que vamos a leer, vamos a comprender que Jesús tenía claro el destino. Así como usted va a tener hoy claro su destino. Mire lo que dice la Escritura. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Jesús se levanta primero que todo el mundo, y hay algo muy importante que se vuelve en uno de los pilares del destino, o una de las bases del destino. Porque en esta mañana quiero enseñarle 3 bases del destino, o 3 pilares del destino. Ahí usted se va a encontrar uno, pero no lo voy a abordar de primeras, que es la oración. Una de las bases que le voy a enseñar es la oración. Pero metiéndonos en el contexto bíblico, Jesús empieza
de muy temprano su día, de madrugada, no había ni siquiera salido el sol, y obviamente los discípulos no se dan cuenta cuando él se levanta, y Pedro, como angustiado buscándolo, con los discípulos buscándolo, no lo hallaban porque él no estaba donde todos estaban, sino que él estaba en la presencia de Dios. Ahora, los discípulos lo buscaron porque si usted lee el primer capítulo de Marcos, usted se da cuenta que la noche anterior él había estado trabajando toda la noche. Había estado haciéndole el milagro que casi no agradece Pedro en la Biblia, porque le estaba sanando a la suegra. Entonces Jesús estaba sanando a la suegra de Pedro, y cuando cae esa gloria tan poderosa, pues le traen muchos enfermos y le traen muchos endemoniados, y entonces el Señor empieza a sanar el uno al otro. Por lo tanto, entendiendo el contexto bíblico, puedo afirmar que se acuesta muy tarde, pero se levanta muy temprano. Y cuando se levanta muy temprano, todos los discípulos están dormidos, y él ¿dónde está? Diga conmigo, orando. Diga conmigo, buscando. Entonces en el 38 él responde de acuerdo a su destino. Mira lo que dice el versículo 38: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ojo con esa respuesta. Para esto he venido. Buscando y buscando y buscando qué enseñar en la palabra, me di cuenta que aquí en este versículo 38 Jesús tiene claro su destino. Cuando tú tienes claro tu destino, nada ni nadie podrá intervenir en la agenda que Dios ya definió en tu vida. Cuando tú ya tienes claro tu destino, nada ni nadie podrá ni siquiera darte una voz de duda o de inseguridad, porque a veces tendremos que tomar decisiones que a otros no le agradan, incluso los de nuestra propia familia. Pero como nosotros no caminamos por emoción, sino por convicción y dirección de Dios, sabemos que nuestra ruta va determinada por pasos que nos van a llevar a nuestro destino. Entonces los discípulos lo estaban buscando pensando que estaba dormido, y él dijo: no, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer de acuerdo a mi destino. Entonces en el 39 dice que predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Mire que hablar de destino es entender hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde vamos, pero también es entender qué necesitamos para lograrlo. Hoy tú tienes que entender que ya Dios te ha mostrado algunos visos de lo que tienes que hacer en esta tierra. Especialmente quiero hablarle a los jóvenes que en su corazón sienten lo que tienen que hacer para Dios en este tiempo, pero no están muy seguros. Por lo menos los jóvenes que pertenecen a esta casa entienden que como iglesia nosotros tenemos una asignación, y es ver a esta Colombia transformada. Porque es algo que nos ha transmitido las generaciones previas y los patriarcas, el apóstol Marco Díaz, 60 años diciéndonos: Colombia tiene que ser para Cristo. Colombia tiene que ser transformada. Colombia tiene que ser bendecida. Entonces nosotros ya sabemos cuál es nuestro destino. Nuestro destino tiene que ver con una nación llena de la presencia y de la palabra de Dios. Pero hay unos pasos o hay unas bases, y yo quiero enseñarle 3 de esas bases que le van a permitir a usted caminar en ese destino de gloria. ¿Cuántos quieren caminar en ese destino de gloria? Hay pasos de fe que tenemos que dar, iglesia. Jesús tuvo que dar pasos de fe a los 30 años. La Biblia dice en Mateo capítulo 3 que él estaba en su lugar de origen, era un judío más. Estaba en el taller de carpintería, estaba con su padre y su mentor y su madre, pero en ese momento él tuvo que tomar una determinación, porque le sucedió algo que le tiene que suceder a usted en este tiempo, y es la primera base que quiero enseñarle. El Espíritu le revela su destino. La primera base que quiero que abordemos es que Dios revela el camino que tenemos que dar, o el camino que tenemos que recorrer, a través de la revelación. Diga conmigo, revelación. Dios le revela como Padre a su Hijo Jesús que Él tiene que ir al Jordán, a donde Juan
porque ahí va a empezar su ministerio, y el ministerio empieza con la prueba. Porque Dios no nos va a entregar algo, no nos va a confiar algo si primero no somos probados. Primero somos probados, después somos procesados, después somos aprobados y después promocionados. Son peldaños que Dios nos hace pasar por nuestro propio bien. Entonces la primera base del destino tiene que ver con la revelación. Diga conmigo, revelación. Antes que Jesús naciera, José y María tenían un testimonio por el ángel. ¿Cuántos recuerdan? El ángel viene y le dice: salve muy favorecida. Y María queda sorprendida porque el ángel le dice: lo que tienes en tu vientre es una bendición para las naciones de la tierra. Y ella le dice: no puede ser, porque no he conocido varón. Y el ángel le dice: sí, porque esto no es por ti, esto es por la gracia y el poder de Dios, y tendrás un hijo y su nombre será Jesús. Desde antes de que Jesús naciera, los papás terrenales sabían quién era. Desde antes de que Juan el Bautista naciera, su mamá Elizabeth ya sabía que él era el profeta que abriría caminos en la tierra. Desde antes que Moisés naciera, ya Jocabed y Amram sabían que ellos iban a ser los asignados por Dios para parir el liberador de 400 años de esclavitud. Aún los papás de aquel Saulo rebelde en contravía sabían, porque si lo metieron en la sinagoga de tal manera y lo tornaron tan radical a los pies de Gamaliel, era porque ellos sabían que él iba a hacer algo grande en esta tierra. Tú tienes que saber por revelación tu destino. Revelación, diga conmigo, revelación. Pero nosotros ayudamos a nuestros hijos y a nuestros discípulos que entiendan esa revelación. Hay personas que no entienden que tienen un propósito y un destino. Así que en esa revelación hay unas etapas necesarias para que entendamos el destino. En la revelación, los que tenemos hijos y los que somos padres jugamos un rol fundamental. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Padres, ustedes tienen que preguntarle al Espíritu Santo para qué nacieron sus hijos. En mi caso quiero testificarle que tengo una convicción profunda por la cual Dios permitió nacer a mis dos hijos y permitirá nacer al que viene en camino. Mi primer hijo representa la consagración a Dios. Ojo con esto, porque quiero inspirarlo a que usted sepa del propósito de sus hijos para que usted haga lo que un padre bíblico debe hacer. ¿Qué es lo que un padre bíblico debe hacer? Proverbios capítulo 22, versículo 6. Mire lo que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Mire esto. Ahí la palabra instruye al niño en su camino, la palabra ahí camino es carrera, profesión o vocación. Yo ya le he dicho a Marquito qué va a hacer en su vida. Y ya tengo una palabra profética que a los 13, 14 años él va a tener su primer encuentro con Dios. Y ya le estoy diciendo que tiene que aprenderse algunos textos bíblicos básicos porque él va a ser el sucesor ministerial. Él lo tiene claro. Él ya se lo dijo a su profesora: profesora, yo voy a ser pastor. ¿Y por qué vas a ser pastor? Porque mi hermano es el profeta. O sea, en mi casa no estamos inventando. En la casa de José y María no estaban inventando. En la casa de Zacarías y Elizabeth no estaban inventando. En la casa de Amram y Jocabed no estaban inventando. Mi hijo no me puede salir que va a empezar a estudiar endodoncia para ratones ni nada de esos cuentos raros, porque mi hijo sabe para dónde va, porque yo se lo dije. Diga conmigo, instrucción.
Entonces él sabe que su papá tiene una asignación de gobierno. Yo le dije, hijo, si esto sigue así, yo te tengo que entregar en 6 años. Diga conmigo, destino. Instruye al niño en su camino. Tus hijos y tus generaciones tendrán una revelación de su destino cuando tú des la instrucción correcta. Y mira la parte B del versículo, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Nosotros como padres tenemos que meternos en la presencia de Dios y saber que nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Como saetas en manos de los valientes, así son los hijos que tenemos en la juventud. Tu hijo es una saeta, tu hijo es una flecha, tu hijo tiene una dirección específica. Tu hijo va a tener que hacer un agujero en una esfera de influencia y de autoridad en esta nación. He venido a profetizar en esta mañana que tu hijo será una bendición para el sector judicial, para la rama ejecutiva. Vamos, alguien tiene que creer esto en el nombre de Jesús. Tu hijo será una bendición para la rama legislativa. Tu hijo será una bendición para la economía. Tu hijo será una bendición para los medios. Tu hijo será... Hay algo poderoso que Dios va a hacer con tu hijo. Estoy soltando una palabra de vida, porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, Dios hará cosas grandes con tus hijos. Amén. Diga, Dios hará cosas grandes con mis hijos. Vamos a prepararlos, vamos a capacitarlos, vamos a formarlos. Que se preparen en las mejores universidades, que sean los mejores abogados, los mejores músicos. A cada hijo les llega su kairos. No se preocupen si no han llegado, que si no han llegado van a llegar. Es más, déjeme decirle algo atrevido: si no han llegado es porque Dios los está guardando de la religiosidad, pero cuando lleguen serán los reformadores de este tiempo, serán los reformadores de esta nación. Siento la presencia de Dios. Cuando lleguen serán los reformadores de la iglesia cristiana en Colombia. Ellos serán, porque los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. Hay que instruirlos. Nosotros como iglesia estamos trayendo una convicción de que tenemos que preparar a nuestros jóvenes para todas las esferas. Tenemos que prepararlos para los medios. Tenemos que prepararlos para la televisión. Tenemos que prepararlos para la radio. Para que por lo menos mis nietos tengan que ver en cine. No queden despachados como yo. Porque no hay nada que ver. Ya estoy cansado de ver Cuarto de Guerra, hermano. Diga conmigo, instrucción. La instrucción viene, o la revelación viene por instrucción, número 1. Pero número 2, escucha esto que te voy a decir. Pero espera un segundo. La instrucción es en casa y la instrucción es en la sinagoga. O sea que la instrucción también se da en la iglesia. La iglesia está entendiendo que su mensaje no debe ser solo para dentro de la iglesia, sino para afuera de la iglesia. Jesús tenía claro lo que tenía que hacer. Mire lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 41. Siendo niño, lo instruían en su casa y lo instruían en la iglesia. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, versículo 42. Mire esto tan poderoso. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Los papás llevaban a sus hijos no de acuerdo a la cultura romana, de acuerdo a la cultura del cielo. En la casa instruimos, en la iglesia equipamos, en la iglesia preparamos nuestras generaciones para el destino de Dios. ¿Cuántos están listos para servir a Dios? ¿Cuántos están listos para ser instrumentos de Dios? Esa revelación vendrá por instrucción en la iglesia y en la sinagoga. Pero esa revelación, cuando no se entiende por los sentidos naturales, esa revelación se entiende por la experiencia de vida. Entonces la segunda base que Dios usa, o el segundo pilar que Dios usa para que tú entiendas
el destino es la trituración. ¿Tú entiendes tu destino por revelación que Dios te habla? Como le habló, por ejemplo, a Saulo, pero Saulo pues no quería oír muy bien, se hizo el cabezón. Y como se hizo el cabezón, pastor, pero ¿dónde dice que él se hizo el cabezón? Cuando en Hechos 9 usted lee la conversión de Saulo, Jesús le hace un llamado doble vez. Ya había hecho un llamado. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchos de los que estamos aquí sabemos que Dios tiene un plan con nosotros. Y nos estamos haciendo los cabezones. Nos estamos haciendo los de los oídos sordos. Muchos de los que están aquí, Dios los ha preparado en el sector público. Dios los ha preparado en el sector privado. Ustedes pensaron que eso era para ustedes y para comprar sus propiedades. Eso hacía parte. Pero ustedes tienen que entender que en algún momento Dios les va a pedir cuentas por los talentos que Él te entregó. Y te va a decir: ¿qué has hecho por el territorio donde yo te puse? ¿Qué has hecho por el reino? ¿Qué has hecho por tu comunidad? ¿Qué has hecho por las naciones? Hay gente que Dios va a incomodar y Dios va a desafiar y Dios va a mover, porque entendemos por revelación nuestro destino, o entendemos por trituración. Esa no nos gusta mucho. La segunda base del destino es la trituración. ¿Y por qué es una base del destino? Porque las aflicciones, los procesos, los quebrantos que Dios permite en un hombre o en una mujer que tiene un propósito poderoso en esta tierra, son los gritos del cielo que te quieren encaminar en tu destino. Salmo capítulo 66. Déjenme ver si es el versículo 1 o el 10. Creo que es 66, 10. 10. Mira esto. Mira esto. Diga conmigo: si no entiendo por revelación, entiendo por trituración. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Versículo 11. Nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros o sobre nuestros lomos pesada carga. Versículo 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a la abundancia. Nos procesó, puso gente difícil, vino trituración, vino quebranto. Pero el quebranto, la trituración y el proceso de Dios tenía un objetivo específico: que tú entendieras tu destino. El ejemplo más claro que encontré en la Biblia de muchos que quisieron hacerse los locos con su propósito fue el de Jonás. ¿Cuántos se acuerdan de la vida de Jonás? Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios le da una instrucción específica a Jonás. Aquí hay gente que sabe que Dios les ha hablado, ¿sí o no? Y yo los miro y casi que se me sale lo profético y empiezo a decirle uno por uno. Ustedes saben que Dios les ha hablado hace mucho tiempo, amén. Ustedes saben que Dios les ha puesto en su corazón algo que tienen que hacer, amén. Y no lo han hecho, amén. ¿Se acabaron los amenes? Hasta ya no nos llega la sinceridad, pastor. Desde muy niños, aquí hay personas que Dios les habló de adolescentes, de niños. Dios les habló. Dios les dio un sueño. Dios les dio una visión. Así como a Jonás, mire, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Ahí no puedo enfrascarme, si no, no termino hoy. Pero mira lo que dice el versículo 2. Levántate y ve a Tarsis. Nínive. Aquella gran ciudad
y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cuál era el destino de Jonás? ¿Para dónde se fue? ¿Por qué Dios quería llevarlo a Nínive? Para darle una casa en el Peñón, para darle un Lamborghini. Dios quería llevarlo a Nínive por un pueblo que él quería perdonar. Diga conmigo, mi propósito no se trata de mí, se trata de otros. Pero ¿qué hizo este cabezón? Versículo 3. Y Jonás se levantó. No sé por qué siento en mi espíritu que aquí hay unos cuantos Jonás. No sé por qué siento que aquí hay un remanente de hombres y mujeres que le han querido hacer gambeta al llamado de Dios. No sé por qué aquí hay gente que se ha querido resistir y resistir a mi manera. Voy despacio, pastor, no se preocupe, no tengo tiempo. Pero cuando tú no tienes tiempo, Dios te pasa por quebrantos para que tengas harto tiempo. Cuando no tienes tiempo, Dios te pone en un hospital para que medites. Cuando no tienes tiempo, Dios te pasa por situaciones que te obligan a tener tiempo. Cuando no tienes tiempo, hay tanta necesidad del cielo de que hagas lo que tienes que hacer, que aunque con este mensaje no entiendas, Dios ya te tiene la ballena. Le pregunto, ¿Dios le habló a Jonás? Dígame si le habló. ¿Fue claro el mensaje? ¿Fue claro el destino? ¿Caminó en él? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Capítulo 1, versículo 15. Llega un momento que es tan urgente lo que Dios quiere hacer contigo, que lo que te va a hacer pasar o lo que te está haciendo pasar es para usarte. Lo que estás viviendo no es para destruirte. Lo que estás viviendo es para usarte. ¿Sabes qué quiere hacer Dios contigo? Usarte. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Mire, cuando usted no camina en su destino, las olas más tormentosas se van a levantar en los suyos y en los que lo rodean, hasta que usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo siento en mi corazón decirles que los que no logran hacer lo que Dios quiere que hagan, hay un pez preparado que hoy puedes evitar si tomas una decisión. ¿Qué me impacta de la trituración de Jonás? Que todos los que estaban con él en la nave entendieron y temieron a Jehová, menos él. Porque a veces nuestras agendas personales forman una terquedad y una obstinación tan profunda que ni las aflicciones ni las situaciones difíciles que hacen parte de la voz de Dios te dejan entender el mensaje. Y aunque estás perdiendo tu casa, aunque estás perdiendo tu empresa, aunque estás perdiendo muchas cosas, todavía no has entendido el mensaje. Tienes que entender el mensaje. Cuando entiendas el mensaje,
Cuando entiendas la necesidad de ir a Nínive, tu situación se va a resolver en segundos. En segundos. Segunda base, trituración. Tercera base, del destino. Además de la revelación, además de la trituración, la tercera base que le quiero enseñar es la que Jesús enseñó. ¿Qué tiene que ver cuando Pedro y sus amigos van a buscar a Jesús y lo encuentran orando? ¿Qué tiene que ver la respuesta con su destino? Como que no tiene sentido el pasaje, ¿sí o no? Porque él, ¿qué estaba haciendo? Marcos 1:37, búscame Marcos 1:36. Pedro va y lo busca, ¿cierto? Le buscó Simón y los que con él estaban, todos afanados. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? No lo encontraban. ¿Qué estaba haciendo? 38, mire la respuesta. Versículo 38. Se trabó. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver la búsqueda con la respuesta? El tercer pilar o la tercera base que quiero enseñarle es que además de la revelación y además de la trituración, la clave para entender tu destino es la oración. La oración es lo que te va a permitir entender tu llamado. ¿Hay alguien que está entendiendo lo que le estoy diciendo? La oración es lo que te va a permitir entender tu asignación en la tierra. La oración traerá paz a decisiones fuertes que tienes que tomar. La oración era la prioridad de Jesús. Diga conmigo: sin oración no hay destino. No encontrarás el destino sin oración, sin lágrimas, sin ayuno, sin quebranto. No encontrarás destino sin humillación, porque aquel que ora es humilde. Aquel que ora sabe que depende absolutamente de Dios. Aquel que ora sabe que separado de Dios nada puede hacer. Aquel que ora sabe que sin la presencia de Dios no es nada, y que todo lo que es por la gracia de Dios. Todos los hombres en la Biblia que encontraron el destino, que encontraron su propósito, fueron hombres de altar, fueron hombres de presencia. Estarás confundido y frustrado si no tomas la oración como una prioridad en tu vida. Que lo primero que hagas de aquí en adelante sea buscar la presencia de Dios. Búscalo en la mañana, búscalo al mediodía, búscalo en la tarde. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración te va a resolver dudas. La oración te va a dar gracia. La oración te va a dar favor. En la Biblia no encuentras hombres de victoria, no encuentras hombres de destino que no eran hombres de altar. Muéstrame a Noé, al lado del arca tenía un altar. Muéstrame a Abraham, al lado de su tienda tenía un altar. Muéstrame a Isaac, hizo un altar donde su padre mismo lo había hecho, y ese altar se convirtió en pozo. Muéstrame a Jacob, y levantó un altar donde ángeles subían y ángeles bajaban. Muéstrame los hombres efectivos y exitosos en la Biblia, y encontrarás que eran hombres de presencia. Elías tenía la presencia, Eliseo tenía la presencia, Daniel tenía la presencia, Jesús buscaba la presencia, Pablo subió al tercer cielo. ¿Por qué? Porque no hay destino si no hay altar. Así que el martes este lugar está lleno. 5 de la mañana este lugar no va a caber uno solo más aquí. Pastor, no puedo el martes, pues el jueves también se le tiene. Y si usted entra a trabajar a las 5 de la mañana, pues un día sí y otro día no, pero de que podrá en algún momento, podrá. Diga conmigo: la oración. Termino con esto.
¿Por qué es tan importante la oración para tu destino? Escucha bien. Cuando tú caminas en oración y cuando tú caminas en la intimidad profunda con Dios, recibirás la fotografía y el diseño perfecto de tu llamado y de tu destino. La oración te va a dar una seguridad. Por eso cuando Moisés, en Éxodo capítulo 3, está en el monte, diga conmigo monte. A ver, regáleme un minuto. Éxodo 3:1, rápido. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice que estaba Moisés pastoreando las ovejas de su padre. Ahí está, gracias. Ok, ¿dónde estaba? En Horeb. Diga conmigo, Horeb. ¿Qué era Horeb? Un monte. Moisés estaba en el monte. El monte representa la oración. Y como él estaba en la oración, versículo 2, ¿qué le pasó a Moisés? Se le apareció el ángel. La palabra apareció es se le reveló. Y en una llama de fuego le miró y vio esa zarza. Él recibió una visión. Y en el versículo 5 le habló y le dijo: ey, como eres un hombre de oración, te voy a hablar y te voy a mostrar tu futuro y te voy a mostrar tu propósito. Y no te preocupes, tú ni te imaginas lo que voy a hacer contigo, pero de que lo hago porque eres el varón de mi consejo. Lo he pensado, lo llevaré a cabo, lo voy a hacer. En últimas estarás pensando que qué haces aquí, que no entiendes lo que te están diciendo. Entiende esto: Dios va a hacer lo que se le da la gana contigo. Y como lo va a hacer a la hora que Él quiere, con los que Él quiere y en donde Él quiere. Por eso van a haber unos movimientos de Dios en este año. Y esos movimientos de Dios tienen que ver con tu destino. Entonces, ¿dónde estaba Moisés? Dígame, en el monte. Y en el monte, ¿qué se le apareció? El ángel de Dios. Y cuando se le apareció el ángel de Dios, vino la voz. Y en la voz le dijo: quita el calzado de tus pies, porque la tierra que vas a entrar, tierra santa es. Versículo 7. Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8. Y he descendido para librarlos. Y el que los va a librar eres tú. En la oración se te va a revelar el propósito y la fotografía exacta de lo que tienes que hacer en la tierra. Le voy a explicar qué me pasó a mí. Dios me habla todo este tema de gobierno hace 13 años. Me lo habla clarísimo, porque yo estaba en el monte. ¿Tú quieres saber para qué naciste? ¿Cuántos quieren saber para qué nacieron? Busquen el monte, busquen el ayuno, busquen la oración. Porque acuérdate que si no lo entiendes por revelación, te toca la segunda. ¿Cuál es la segunda? Pero te tengo una tercera para que no te toque la segunda. ¿Cuál es la tercera? Oración. La oración te va a mostrar la fotografía exacta. Pero no solo la fotografía exacta, sino que la oración va a servir para fortalecerte. Primer libro de Samuel capítulo 30. Oye esto tan tremendo. Primer libro de Samuel capítulo 30. Del 6 al 9. Mira esto. Cuando David y sus hombres, usted ya sabe la historia, lo enseñé hace poquito a los jóvenes. David dio papaya, cometió errores, no se arrepintió a tiempo, se le meten a Siclag, se le llevan las mujeres, se le llevan los niños, el pueblo se le enoja y lo quiere destruir. Entonces dice la Biblia que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo. Pues todos estaban en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando tú eres una persona de oración, por tu propósito Dios te llevará a tiempos a solas. Por tu propósito a veces te tendrá que separar de tu familia. Por tu propósito a veces te tendrá que alejar de seres queridos.
Pero no olvides que tienes la oportunidad de fortalecerte en la mano de Jehová. En la oración te fortaleces. ¿Cuántos se van a fortalecer hoy? En la oración recibes el diseño, en la oración te fortaleces. Y número 3, primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 10. Oiga este tan poderoso. En la oración recibes el diseño, en la oración recibes fortaleza. Pero número 3, en la oración recibes lo que recibió David. Entonces David consultó a Dios. Mire la clave de David, hermano, por favor. Usted va a encontrar esa frase: consultó a Dios todo el tiempo. No hagas nada sin consultar a Dios. No des un paso sin consultar a Dios, porque vienen cambios. Yo hace un mes estaba tranquilo en mi asignación y de repente me llaman y me citan y me dice: bueno, mijo, empaque maleta que lo muevo. Yo, no, pero ¿cómo así? 4 años allí me estaba proyectando yo. Dije, aquí aprendo, aquí me capacito financieramente, todo tranquilo. Porque a nosotros nos gusta la comodidad. Pero acuérdese otra base del destino y del propósito. El propósito nunca es estático ni lineal, es cambiante. Dios te va a ir moviendo. Hay unos movimientos de Dios que vienen para tu vida. Alguien tiene que recibir esto. Hay unos movimientos de Dios que se están soltando en este tiempo, y para muchos son movimientos de ubicación, traslados. Esos traslados tienen que ver con el propósito de Dios. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová, ¿qué le dije? Sube, porque yo los entregaré. ¿En dónde? Versículo 11, mire esto tan poderoso. Subieron pues a Baal Perasim, y allí que los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Lo tercero que hace la oración, además de darte el diseño, además de fortalecerte, es darte dirección. Dirección. Entonces no tendrás el diseño, tampoco tendrás fortaleza y tampoco tendrás dirección si no eres de monte y de oración. Póngase de pie ahí donde está. Ese tema, dale. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Hay gente que hoy se va a alinear a su destino. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu propósito, por la claridad que nos estás dando al destino. Hay gente que tenía dudas, preguntas, inquietudes. Hay gente que vino a este lugar sin fuerza. Hay gente que vino cansada. Hay gente que vino desilusionada. Hay gente que estaba esperando una palabra de fortaleza. Quiero decirte de parte de Dios: no te preocupes, estás en el destino.